Dos protagonistas de la política colombiana han cobrado vigencia por estos días en un año preelectoral. Por un lado, Armando Benedetti, quien se desempeña como ministro del Interior y que cada semana es el centro de un escándalo o el protagonista de una fuerte defensa del gobierno Petro. Por el otro lado, se encuentra Roy Barreras, quien no hace mucho renunció como embajador de Colombia en el Reino Unido y regresó al país, probablemente a hacer campaña para la presidencia, ya sea para él o para un tercero, lo cual está por verse. Y en sus primeras declaraciones a la revista Cambio, tuvo un momento para cuestionar a Carolina Corcho y la reforma a la salud. Por lo tanto, le preguntamos sobre el tema a la exministra, quien lidera las encuestas en una posible precandidatura presidencial por la izquierda y el progresismo, y esto fue lo que nos dijo en la invitación que le hicimos al Faro, en donde no solo le respondió a Roy Barreras, sino que también nos aclaró cómo sería su acercamiento y participación en el pacto histórico, y además cuál sería la estrategia del mismo pacto histórico para elegir candidatos al Congreso y a la presidencia. Bueno, ahí estaba diciendo precisamente lo que te digo, que Petro no le ha hecho ningún guiño ni no va a cometer ese error porque sabe que tendría muchos problemas. Entonces, ¿qué decirle a las personas que escriben y que están pendientes en las redes que creen que Petro ya le ha hecho un guiño y que directamente lo voy a decir, que María José Pizarro es la candidata de Gustavo Petro, cosa que yo no creo? ¿Tú qué piensas? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo tengo exactamente la misma información de Roy Barreras. El presidente Gustavo Petro no tiene candidato. Imagínate que Roy Barreras y yo coincidimos en la misma información. El presidente está siendo garante de un proceso democrático, de una consulta, primero del pacto y una consulta del Frente Amplio, porque él es el jefe político de un proceso de coalición que aspira a mantener unas mayorías para mantener el gobierno y cambiar el Congreso de la República. No tiene candidato. Quien lo esté diciendo está mintiendo. Hay mucha gente que juega a la política del rumor. Generemos un rumor para generar movimientos políticos. Yo tengo que ser absolutamente honesta. Yo no soy la candidata de Gustavo Petro, pero tampoco lo es nadie más y Roy Barreras lo acaba de ratificar. Esa es la información que yo tengo. Entonces, sobre esa base, quienes tengan pretensiones electorales, yo creo que lo que tendríamos que hacer es buscar los votos, trabajar con la ciudadanía y con el pueblo. Una pregunta, yo creo que esa comisión de ética que tú estás mencionando debe tener o va a tener mucho trabajo, porque una de las cosas que suele pasar es que hay demasiado nepotismo. Entonces uno se encuentra que la prima, la tía, la sobrina, y sí, todas muy decentes y nadie a lo mejor tengan rabo de paja, pero al final de cuentas termina una familia con 3, 4 personas metidas dentro de ese círculo político. ¿Crees que eso va a ser así también o el Tribunal de Ética va a poner cotos sobre eso? Yo creo que hay que definir unos criterios. Lo primero es que tenemos que pactar estos 5 puntos que yo les mencioné. En estos 5 puntos debemos ponernos de acuerdo. Por lo menos tengo el conocimiento que Gustavo Bolívar está de acuerdo en esto. El presidente Gustavo Petro ha dicho esto tiene que ser democrático, aquí no pueden haber bolígrafos en ninguna de las instancias. Y de ahí tenemos que entrar al detalle. ¿Cómo se conforma el Tribunal de Ética? Eso es una pregunta muy importante. Ahí yo creo que deben participar los partidos fundadores, pero también los movimientos sociales, los sectores independientes que quieran participar del pacto histórico, que va a ser un partido de afiliación abierta y masiva. Y lo segundo, ¿cuáles son los criterios? Eso podría ser un criterio, no nepotismo, unos criterios razonables, sensatos, que permiten y que sean públicos. A usted no le pueden decir que no porque sí. Usted le tienen que explicar, le tienen que responder a ese tribunal por qué fue que le dijeron que no y no le aceptaron su postulación. Yo creo que si nosotros implementamos ese mecanismo, eso disuade a quienes legítimamente están buscando otros caminos porque no ven posibilidades de participación aquí, y yo los entiendo. Es que si les cierran la posibilidad, pues Carolina Corcho también le tocaría hacer lo mismo, pero entonces estamos muy pendientes de eso. Yo estoy optimista, lo veo con mucho optimismo, veo un ambiente favorable, esperemos la materialización de ese acuerdo. ¿Cómo está? Perdóname, Mauro, si no se me olvida esta. Como estamos en política y como eso lo van a discutir, puede pasar que no lleguen a ningún acuerdo, porque también seguramente muchos representantes a la Cámara, muchos senadores, pues van a decir, hombre, pero yo me estoy aquí ganando 50
creo que ya son 52 millones con el aumento de hace poco. ¿Cómo voy a exponer yo mi curul? O sea, ¿cómo me voy a arriesgar a que venga otra persona y me reemplace? Eso también puede pasar. En política todo puede pasar, hasta que todo esté acordado, nada esté acordado. En política todo puede pasar, esto es una disputa política, yo lo he planteado, o el pacto histórico se cierra y termina siendo un partido pequeño, tradicional, con prácticas antidemocráticas como el Partido Liberal de César Gaviria, o el pacto histórico se vuelve el partido que cambie Colombia. Porque esto no es solamente una discusión sobre el pacto histórico, esto es una discusión sobre el sistema político colombiano. Si se logra un acuerdo democrático en el pacto, cambia la política colombiana. Que se quede el señor Uribe y se quede el señor Vargas Lleras en conciliábulos, defendiendo la antidemocracia y la democracia con el señor César Gaviria, mientras que toda la dirigencia del pacto histórico se vuelca al pueblo colombiano a buscar su favor y su fervor. Eso es otro país distinto y eso es lo que está sobre la mesa. No tienes apagado el micrófono, Mauricio. Es que esa vaina de René Jiménez siempre me pasa, no sé por qué. Bueno, vamos a entrar a la parte fea. Y la parte fea es cuando las personas empiezan a atacar, simplemente porque hay que generar una estructura para que esa cantidad de seguidores y personas que tienen proyectado acercarse a un candidato, llámese Carolina Corcho, el que sea, simplemente las estructuras políticas empiezan a crear las bodegas y a crear estos comentarios y los chismes. En particular, en el caso tuyo, se habla que la reforma a la salud fue tu culpa. Fuiste tú quien la embarró, la cagó, como se dice. Y aquí tengo a Roy Barreras que habla del tema para que discutamos y me digas qué piensas de esto. Aquí está. ¿Y la reforma a la salud, como está planteada, a usted no le gusta? La que planteó Corcho no. Porque no, Petro. Porque tenía... Mire, yo volví a entrevistar al presidente por esos días, porque ustedes tuvieron una diferencia, y usted hablaba de la reforma de Corcho. Y le pregunté también al presidente por esa diferencia con usted, y él dijo, Roy tiene que entender que la reforma de Corcho es la reforma del presidente de la República. Entonces, ¿a usted no le gusta la reforma del presidente de la República? Digámoslo claramente. Hay que recordar que el presidente Petro, ¿cuál es la diferencia con la reforma de la doctora Carolina Corcho? Que yo creo que también la presentó de buena fe, es decir... Del doctor Gustavo Petro. ¿Cuál es la diferencia entre la de Carolina Corcho y la que finalmente consensuó el presidente Petro y que se echó a perder luego? Creo que todo el mundo, empezando por Carolina Corcho, y la gente que ha entendido la necesidad de que se dejara de abusar de la integración vertical, entendía que para cambiar un sistema de salud que funciona, para cambiar la casa donde usted vive, pues primero tiene que tener otra, si va a tumbar esta, porque si no tumba esta y no hay otra, se queda desprotegido. Eso se llama transición. Y esa primera versión no tenía garantizada esa transición. El presidente Petro concertó en su momento, recuerdo, con el ministro Alfonso Prada y con el ministro José Antonio Campo y con Carolina Corcho. Yo como presidente del Congreso los convoqué a varias mesas de trabajo y había un articulado que permitía la reforma con la transición. Como todo el mundo recuerda, la doctora Corcho el día de la radicación de la ponencia llevó el proyecto original, sin los cambios que se habían consensuado en los partidos. Y entonces se radicalizaron los dos bandos y se hundió la reforma. Bueno, interesante. Miren que el propio Federico Lara, entrevistador, tiene claro, es la reforma del presidente Gustavo Petro. Quienes se opusieron al interior del gobierno a la reforma a la salud, creyendo que oponerse a mí era no oponerse al Gustavo Petro, se equivocaron. Y justamente el presidente Gustavo Petro reconoció recientemente en un consejo de ministros que fue un error haber puesto en cargos, en carteras, opositores, entre esos el ministro José Antonio Campo. José Antonio Ocampo ejerció una oposición junto con el ministro de Educación, la ministra de Agricultura y por lo menos otros dos ministros que salieron en ese momento del gabinete y hace un mes el presidente Gustavo Petro reconoció ese error. El otro elemento que vuelvo y lo aclaro, los hechos que relata Roy Barreras son falaces. Él dice, recordemos que Carolina radicó la ponencia que no traía los cambios y la reforma se hundió. Estás equivocado, Roy.
La reforma se hundió un año después de que Carolina Corcho sale del Ministerio de Salud y Protección Social. Un año después, eso puede ser verificable, en ese momento yo ya no era la ministra. Yo entregué una reforma aprobada, un acuerdo difícil, donde evidentemente la primera reforma que yo presenté cambió en el 30% y se mantuvieron los núcleos esenciales que hoy también son las 4 preguntas de la consulta popular. El núcleo esencial de la propuesta que hicimos con el presidente Gustavo Petro se mantiene en las 4 preguntas de la consulta popular. Radicamos esa reforma, se acordó en un 30% cambiarlo y cuando yo salgo del ministerio aproximadamente 30 artículos habían sido votados en la Comisión Séptima de la Cámara por todos los partidos políticos y posteriormente yo salgo y se aprueba ese acuerdo en la plenaria de la Cámara, pero se hunde en la Comisión Séptima por los 8 senadores y senadoras que hundieron la reforma laboral, más la senadora Norma Hurtado. 9 senadores hace un año, cuando Carolina Corcho no era ministra, y un año después de que Carolina Corcho había salido, es que se hunde la reforma. Y lo otro que hay que decir es que el gobierno vuelve y la presenta manteniendo los puntos centrales, el corazón mismo. Y hoy está a punto de naufragar nuevamente. La volvió a aprobar la Cámara y la van a volver los mismos de la Comisión Séptima. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es un obstruccionismo. Es que hay gente en este país que quiere seguir haciendo negocios, volviéndose multimillonarios a costa de la salud. Y tan clara es la defensa del presidente Gustavo Petro de la reforma que presenta nuevamente la consulta popular con los 4 puntos cruciales del acuerdo que nosotros hicimos sobre la reforma a la salud con los partidos políticos. Pero por supuesto que aquí hay políticos cercanos también al gobierno, algunos y otros de la oposición, que han estado cercanos a ese régimen de la corrupción. Preguntémonos quién es. Yo invito al periodismo investigativo a que profundice sobre los vínculos de políticos que se han vuelto multimillonarios haciendo negocios, cobrando coimas, haciendo intermediaciones de costa de la salud y que se oponen a la reforma a la salud. Algunos lo hicieron desde adentro del gobierno, otros lo hicieron desde afuera. Carolina, quiero que hagamos un ejercicio un poco futurista. Vamos a suponer que Carolina Corcho gana esa elección interna del pacto histórico y tiene que ir a competir con los otros candidatos de ese frente ampliado que ya hemos explicado acá. Si gana, por ejemplo, una persona como Roy, ¿cierto? ¿Tú votarías, apoyarías a Roy, le harías campaña? ¿Qué harías? Lo primero es que tenemos 2 bloques, el bloque del pacto histórico que converge en el Frente Amplio. El doctor Roy, él hace parte de la coalición, por supuesto, jugaría en el bloque del Frente Amplio. Nosotros creemos que ahí tiene que haber un acuerdo programático, nosotros somos gente seria. Si participamos de una competencia, tenemos que asumir evidentemente los resultados de la competencia, pero se tiene que asumir el acuerdo programático. Participamos en una coalición bajo la consigna de que es para que continúe el cambio en Colombia, no para retroceder a Colombia, no para seguir haciendo negocios con las pensiones de un grupo de privilegiados, negocios con la salud, favorecer a los grandes terratenientes de este país, seguir con una política internacional donde son siendo lobistas de las importaciones de Colombia en contra de las exportaciones, el equilibrio de la balanza comercial. Nosotros hacemos un acuerdo programático para que haya una reforma política y se le exija seriedad a los partidos políticos, que respeten la paridad, que haya financiación pública para que no haya interferencias de actores del narcotráfico o de actores de megacontratistas en el sistema político colombiano. Un acuerdo para que haya una reforma a la justicia y un equilibrio de poderes, para que Colombia se descentralice y haya participación y poder popular en las regiones, en los lugares, en las localidades, en lo local. Una propuesta política para que haya reformas tributarias progresivas que grave a los altos capitales y no al pueblo y a la clase media poniéndole impuestos a la comida. Este es el acuerdo programático que nosotros hemos construido a través de algo que se llama la Agenda de Transición Democrática, que fue discutida a fondo con el presidente Gustavo Petro y que es un proyecto de cambio para Colombia.
y sobre ese acuerdo programático nos metemos a las reglas de juego y aceptamos los resultados. ¿Han comentado algo sobre el tema de vicepresidente o vicepresidenta? Porque, ¿qué está pasando estos días? Hemos visto a Francia Márquez, pues, diciendo cosas desde su sentir que, pues, se han recibido de una manera bien, de otra manera no tan bien. Seguramente tendrá sus argumentos, pero justamente también se vuelve importante esa figura de vicepresidente o vicepresidenta. ¿Cuáles serían las reglas del juego frente a ese cargo? Pues no se ha pactado aún nada, pero lo que se está planteando es que esto no puede ser un tema discrecional de quien gane la consulta del pacto histórico. Seguramente se hará un acuerdo de que en el Frente Amplio quien saque la segunda votación va de vicepresidente, algo así, digamos, que se defina en el proceso democrático y evidentemente pues esto estará sellado, insisto, por el acuerdo programático. Me preguntan, Carolina, si tú fueras la candidata, ¿quién sería tu fórmula? No, pues es que eso va más allá de mí. Esto hace parte de una concertación mucho más amplia que define unas reglas del juego y nosotros estaríamos respetando las reglas del juego con juego limpio, transparente. Yo hago un llamado no a ese juego sucio, bajo la mesa, ese juego, digamos, del rumor, que pongamos nuestras discusiones sobre la mesa y claramente yo seguiré insistiendo que las reformas sociales se requieren. Por eso defiendo la consulta popular del presidente, del gobierno, los contenidos, y eso debe implementarse en Colombia y estoy dispuesto a volverlo a poner sobre la mesa. Eso fue lo que planteé cuando era ministra, antes de ser ministra, y creo que el tiempo nos ha dado la razón. El sistema de salud no puede seguir en manos de una tercerización, de un manejo opaco, privado y corrupto de la salud, y ese tema sigue sobre la mesa con una consulta popular que se vuelve a presentar con 4 preguntas que adicionó el gobierno, además de las 12 preguntas laborales, 4 preguntas sobre la salud. Bueno, la última vez que hablamos, Carolina, te hice una pregunta y es, ¿Carolina Corcho ya es candidata o no? Me dice, no, toca esperar, toca... Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿ya eres candidata? Porque van a hablar mañana, sí, correcto, pero pues en la práctica podríamos decir que Carolina Corcho ya es candidata, por un lado o por el otro. La gente me lanzó, acuérdate, William y Mauricio, yo me fui muy tranquila a la tierra de Mauricio, que es una tierra hermosa, optimista, de una energía impresionante, a dar una conferencia. La gente empezó a hacer un lanzamiento, inclusive yo me fui a dar una conferencia sobre las reformas sociales y la propia gente generó algo que se llama charlas sanas para un país enfermo. El propio pueblo le puso un nombre, apareció una gente a hacer un aporte e hemos construido esto de manera colectiva. Yo estoy pendiente mañana de que podamos tejer este acuerdo político para ya poder entonces comentar el detalle de cuál es la ruta política, pero yo sí agradezco mucho a la gente, a los movimientos sociales, a la ciudadanía que ha impulsado mi nombre para esta empresa. Seguramente cuando ya, digamos, aclaremos esta situación, lo haremos con la mayor responsabilidad y seriedad. Carolina, ¿sabes qué me preocupa muchísimo? Que estamos ya próximos, de acuerdo a lo que ocurra mañana, estamos próximos a darle inicio a las campañas y tristemente, lo digo aquí delante de William, nuestra gente, nuestros candidatos, nuestros partidos, el progresismo, el pacto histórico, son tan renuentes a veces de darnos entrevistas, de concedernos debates, pero como lo digo yo, apenas lo llama Blue Radio y apenas lo llama a la semana, eso corren despavoridos porque ellos consideran que allá sí tienen que estar. ¿Qué vamos a hacer para cambiar esa mentalidad de decirle y hacerle entender a nuestra gente progresista que nosotros debemos estar primero por encima de otros? ¿Tú qué piensas? Bueno, lo primero, Mauricio, por ejemplo, yo la semana pasada di unas entrevistas a la FM y a Caracol Radio, porque nosotros necesitamos también hacer presencia en esos escenarios, dado que hay un público ciudadano que los escucha. Entonces ellos tienen una visión unilateral de la oligarquía de este país, porque el 70 al 80% de los planteamientos que se dan allá son de unas minorías oligárquicas de este país que han excluido a nuestro pueblo. Entonces nosotros tenemos que hacer un contrapeso para que se conozca nuestro punto de vista. Pero yo sí pensaría que en el caso que sí se tendría que organizar un debate del partido entre los precandidatos que finalmente queden firmes para que a través de los medios alternativos, comunitarios y periodísticos se dé a conocer
cuáles son las posturas de esos precandidatos y haya una manera informada de decidir y definir entonces quién será el elegido o la elegida en ese proceso del pacto. Yo sí estoy comprometida con lanzar esa propuesta al partido, porque yo sí creo que la labor que ha generado el periodismo alternativo, los influencers, los youtubers, ha sido fundamental en una democracia donde hay una prensa corporativa, alguna prensa corporativa que se configuró como partido de la oposición. Y como se configuraron como partido de la oposición, entonces faltan a la verdad. Yo creo que hay una degradación del debate público, es un debate fundamentado en rumores y mentiras, y nosotros tenemos que cualificar y elevar el nivel político de la discusión. En eso ustedes han sido bastante importantes. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.